Muy buenos días, buenas tardes, perdón, a todos. Entiendo que ya estamos conectados, estamos haciendo toda iniciándonos en esta nueva tecnología de los webinars. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes para este webinar que hemos decidido presentar a ustedes y cuyo título es Enfrentando tiempos difíciles y de incertidumbre, que ya sabemos que en términos fiscales casi todos los tiempos son difíciles y en general de incertidumbre. Queremos aprovechar este webinar también para comentarles de la reciente unión de dos firmas, de nuestras dos firmas, Ramírez Puga y Enrique, el despacho de abogados en la Ciudad de México encargado de materia fiscal, legal y de litigio, con el despacho Copper Wolf, que, bueno, pues tiene presencia en toda la República. O en las principales ciudades de la República. Con base en esta fusión que estamos haciendo, creemos que vamos a poder dar un servicio muy interesante para todos nuestros clientes. Se complementan toda la práctica fiscal, corporativa, de litigio y legal fiscal y de comercio exterior. Y esto nos va a dar muchas herramientas para poder ayudar a todos los clientes de las firmas. Por ello, este webinar sirve también pues como un inicio de esta nueva unión de estas dos firmas. La agenda, lo que vamos a tratar el día de hoy son tres temas principalmente. El primero se denomina aspectos fiscales por contingencia sanitaria, que estará a cargo de Sergio Flores y de Jaime Morelos, socios de la firma en la ciudad de Guadalajara. Posteriormente trataremos el tema de tendencias de fiscalización, que estará a cargo del contador Ricardo Delgado y el licenciado Pablo Puga, de la oficina de la Ciudad de México. Y por último trataremos los puntos relevantes del TEMEC, del nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. La idea es que se hará la presentación de cada uno de estos aspectos y ustedes a través del chat de este sistema les vamos a pedir que manden sus preguntas para los expositores. Yo recibiré estas preguntas y una vez revisadas las transmitiré en la pantalla para que los expositores puedan hacer uso de la palabra y contestar a sus dudas. Aquellas dudas que no puedan ser contestadas por un tema de tiempo, vamos a contestárselas personalmente, ya sea a través de un mail o personalmente por teléfono, pero ninguna de las preguntas quedará sin respuesta. Como les decía, este es el primer webinar de muchos que estaremos teniendo para estar abordando toda la problemática y todas las situaciones que vamos a estar viviendo en los próximos meses. Sin más, le cedo la palabra a Sergio y a Jaime, a Sergio Flores y a Jaime Morelos, para dar inicio a la plática de aspectos fiscales por contingencia sanitaria. Adelante. Muchas gracias, Lalo. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí acompañándolos y transmitiendo este primer webinar, como bien lo comenta Lalo, de parte de la firma. Habrá más de lo subsecuente. Y bueno, el tema que estaremos platicando, tanto Jaime como su servidor en primera instancia, van a ser los aspectos fiscales por la contingencia sanitaria. Traemos varios temas y todos estos temas vamos a estarlos abordando de forma muy concreta, muy específica, debido a lo limitado que tenemos en el tiempo y debido a que tenemos varios temas que tratar junto con otros de nuestros socios. Entonces vamos a ser muy precisos en lo que vamos a estar platicando. El día de hoy quisimos ponerles varios temas, pero si ya hay un tema que quieren que lo abordemos con profundidad, como bien lo dice Lalo, pues ya sería cosa de que nos contacten en lo personal.
Si le puede dar para adelante. Bueno, no podemos comenzar a platicar de temas fiscales sin que antes demos un contexto de lo que es el tema económico. Y como estamos hablando del tema de la pandemia, sí hay ciertos puntos a considerar en el cual aquí traemos en esta primera lámina. Bueno, México, derivado de toda esta pandemia, ¿qué es lo que necesita? Necesita políticas económicas contracíclicas se han dado estas políticas económicas contracíclicas como se hubieran querido. Si bien recuerdan, en la pandemia anterior que sufrimos aquí en México, que fue con el presidente Felipe Calderón, afortunadamente en ese entonces se hicieron algunas políticas económicas en las cuales se trató con estas inversiones o incentivos de inversiones reactivar la economía, ya sea desde el punto de vista de inversiones que hizo o que sugirió el propio gobierno o estímulos fiscales que en su momento también se lanzaron o se llevaron a cabo, ¿no? Como parte de ellos, como bien recordarán, la deducción inmediata y algunos otros, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las previsiones de crecimiento o de crecimiento económico para este año? Estamos hablando que puede llegar alrededor de 9 al 12%, y estos son porcentajes que varían dependiendo quién es el sistema económico, ya sea el Banco Mundial, ya sea el Fondo Monetario Internacional o propias instituciones financieras que han estado realizando ciertos análisis para ver cómo es que nos va a impactar económicamente esta situación en nuestro país. Y bueno, que ya platicamos, desafortunadamente las políticas que ha adoptado el gobierno en relación con inversionistas, inclusive privados, no han sido del todo las más idóneas. Ya conocerán el tema del aeropuerto de Texcoco de la Ciudad de México, el tema de la planta cervecera. Han sido mensajes desafortunados para inversionistas extranjeros en los cuales, lejos de incentivar la inversión, han provocado que se aleje de este objetivo, ¿no? Bueno, temas de empleo, se estima que en este año se pierdan alrededor de 1.5 millones de puestos de trabajo a 2 millones de puestos de trabajo. Este tema, pues, evidentemente es gravísimo, ya que todas estas personas pasarán de la formalidad a la informalidad. Entonces, es preocupante, ¿no? Y bueno, todo lo que ha presumido o lo que ha comentado nuestro presidente en relación de que no se iba a endeudar, así que el gobierno desafortunadamente sí ha crecido la deuda, se tomó una deuda en relación con el PIB del 44.7% y actualmente se ubica en un 56.2%. Son temas que estos datos se pueden encontrar inclusive en las propias reportes que saca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, valga la redundancia, son públicas y son de conocimiento de todos. Bueno, como ya lo comentaba, a la fecha ni el SAT ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han emitido alguna resolución sobre estímulos o facilidades en materia tributaria relacionada con este tema de la pandemia. Y ante todo esto, bueno, pues ahí ponemos una frase: estamos solos. Entonces, si estamos solos, tenemos que ver nosotros internamente qué es lo que podemos hacer para ya sea tratar de optimizar el tema de los flujos internamente de la compañía, hablando de temas fiscales, o también eficientar ese tema con algunos de los puntos que vamos a ver más adelante. ¿Qué tal? Aquí mi compañero y mi socio Jaime. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este primer webinar. Agradecerles su presencia. Y pues bueno, continuando con el tema que ya adelantaba Sergio, en la lámina anterior nos decía que en efecto no ha habido un decreto, un estímulo que haya emitido por parte del gobierno federal en el cual se den específicamente algunos beneficios para poder sobrellevar esta contingencia. Sin embargo, se ha dado a conocer ciertas situaciones en las cuales pudiéramos decir que la autoridad está otorgando un estímulo, ¿no? Podemos empezar con el que están referente a las cuotas del Seguro Social,
el cual establece que podemos pagar de manera parcial o en parcialidades el tema de las cuotas del Seguro Social, pagando íntegramente las cuotas obreras más el 20% de las patronales. Sin embargo, podríamos decir que no es un beneficio derivado de la pandemia, sino que este es un acuerdo del Consejo Técnico que ya venía anteriormente y lo que se está haciendo es simplemente volverlo a dar a conocer, dándolo como si fuera de la pandemia. Otro de los anuncios que hace el gobierno federal es el congelamiento de las tarifas de electricidad en el caso de los consumos de energía doméstica. Obviamente, al estar restringidos o en casa, los consumos se van a ver incrementados y lo que establece el gobierno federal es que esas tarifas en cuanto al alto consumo no se verán modificadas. Entonces, sí tendríamos algún beneficio en este tipo de gasto que tenemos. El único que podríamos decir que sí es nuevo es el respecto al Infonavit, el apoyo a créditos. El propio Infonavit genera un fondo para todos aquellos trabajadores que desgraciadamente se queden sin empleo. Ya Sergio nos daba un antecedente de cuánto es los empleos que se van a estar perdiendo. Y pues bueno, hay un fondo. Adicionalmente esto, el diferimiento o del pago de las cuotas, de los créditos de los trabajadores sin que tengan intereses. Y por parte del Servicio de Administración Tributaria, pues, establece facilidades en pagos, hace mención el propio Ejecutivo y la jefa del SAT que van a acelerar las devoluciones de impuestos y también hacen mención que ese aplazamiento o ese diferimiento de la presentación de la declaración a las personas físicas se da como un beneficio derivado de la pandemia. Esto es lo que menciona el Ejecutivo y las propias autoridades. Sin embargo, si vemos algunas notas periodísticas, pues lo que en realidad está pasando o estuvo pasando no va acorde a los anuncios que estuvieron haciendo, ¿no? Porque hay notas en las cuales hacen referencia que el SAT tarda en promedio 70 días para hacer devoluciones de saldo a favor. Y eso cuando bien nos va. En la práctica, esto se puede alargar mucho más tiempo y más tratándose de devoluciones de IVA, ¿no? También hay otra nota y el SAT aprovecha falta de trámites por COVID para evitar que baje la recaudación. Esto también, el tema dentro de las acciones que toma el Ejecutivo para igual proteger a los funcionarios del SAT, ustedes es muy probable que lo hayan o lo estemos viviendo, el poder agendar o poder solicitar una cita para ciertos trámites de manera presencial se ha vuelto prácticamente imposible. Entonces, en vez de la autoridad ayudar a que esos trámites se agilicen y podamos llevar a cabo ya sea una apertura, un trámite, una firma electrónica avanzada, pues desgraciadamente esto no se está llevando a cabo, ¿no? Hasta aquí digamos que son el tema como podrán ver, no hay estímulos fiscales que haya emitido el gobierno federal. Si lo comparamos con otros países del mundo, pues claro que estamos en los últimos lugares en cuanto a recursos que se hayan destinado para poder incentivar o que la economía no se vea tan afectada. Sin embargo, consideramos pertinente recordarles ciertas situaciones o ciertos aspectos que como empresas podemos considerar o que ya están establecidos en ley y que podemos acceder a ellos. ¿Sí? Bueno, ahora sí que qué aspectos podemos utilizar para eficientar sobre todo el tema de flujo que ahorita es tan apremiante en cada una de las empresas. El primero de ellos es el de la solicitud de autorización para disminuir el coeficiente de utilidad. Como recordarán, después del primer semestre existe la posibilidad de, si advertimos que vamos a terminar con pagos provisionales en exceso respecto del impuesto que se llega a causar al término del ejercicio, y con esto nos origina un saldo a favor, bueno, pues podemos prever esta situación para efectos de hacer una proyección o presentar un trámite con una proyección en la cual debemos determinar cuál va a ser el coeficiente de utilidad que vamos a terminar en el ejercicio, utilizar ese coeficiente de utilidad para aplicarlo precisamente en los pagos provisionales del segundo semestre y de esta manera terminar con
digamos, con unos pagos provisionales muy cercanos a lo que sería, digamos, el impuesto del ejercicio. Este fue uno de los trámites que mayor preocupación tuvo al inicio, porque son trámites que se presentaban presencialmente. Sin embargo, la autoridad advirtió esta situación y a petición de varios de las cámaras y varios de los organismos empresariales, implementó la presentación por medio de la página de internet de este trámite en particular. Ya entrando a otras alternativas que tenemos y que podamos decir que son un poquito más sofisticadas, entramos con un tema de una opción que, si se puede, pudiera ser muy buena para efectos de manejar o cuidar los flujos de efectivo, es el traspaso de una parte del negocio a una nueva sociedad de una persona física con actividad empresarial. ¿Qué beneficios tenemos con esto? Pues obviamente que al ser una empresa de nueva creación o una persona física con actividad empresarial, si es una persona moral, obviamente no tiene coeficiente de utilidad, no va a venir efectuando pagos provisionales. Si en el ejercicio 2020 esta empresa genera pérdida, pues tampoco haríamos pagos provisionales durante 2021. Sin embargo, hay que evaluar la forma más adecuada y los efectos fiscales que esto conlleva, si es que tendremos que transferir algún tipo de activos, riesgos o algunas funciones. Si lo hacemos con el traspasar el negocio a una persona física con actividad empresarial, hay que recordar que aquí tenemos el beneficio de que ellos tributan en base a flujo, entonces con eso vamos controlando los flujos de efectivo. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Pues también, si dentro del grupo de empresas tenemos una compañía que no tiene coeficiente de utilidad o tiene pérdidas fiscales, también es recomendable evaluar si parte de la operación del negocio la podemos transmitir hacia esta empresa. Prácticamente tendríamos los mismos beneficios de una empresa de nueva creación. Si es que no traigo coeficiente, traigo pérdidas, pues lo voy a poder ir moviendo. Otro aspecto que podemos considerar es evaluar una fusión de la empresa separando los negocios. Aquí la ventaja, el tema de no efectuar los pagos provisionales, esto siempre y cuando subsista la empresa que tiene pérdidas fiscales. Hay que considerar, y a partir de este año, con la modificación al artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, obviamente tendremos que darle una razón de negocios a esta fusión de las empresas, y hay que validar los requisitos para poder seguir amortizando las pérdidas fiscales en base al 58 de la Ley de Impuesto a la Renta, obviamente cuidando el giro en el cual se generaron esas pérdidas y la permanencia del capital, la tenencia accionaria, ¿no? Además de vigilar todos los supuestos que nos establece el 69 bis del Código Fiscal, para no caer en los supuestos de la transmisión indebida de pérdidas fiscales. Bueno, ¿qué otra opción tenemos? Esta otra opción, digamos que no es del todo ideal, porque estamos hablando de diferimiento, solicitar una autorización para diferir los pagos, ya sean parcialidades o diferido. ¿Por qué digo no es del todo ideal? Porque como ustedes saben, el financiamiento del fisco es muy caro. Es digamos, de las últimas opciones que nosotros recomendaríamos. Si hay la opción de poderse financiar internamente, o ya sea por medio de una institución financiera o otro acreedor, pues sería lo ideal, ¿no? Bueno, ¿en qué no podemos solicitar este diferimiento en temas de IVA? En ISR sí, sería en el tema del impuesto anual. ¿Y cuáles son las condicionantes? Hablando de personas morales, si hablamos de parcialidades, pueden ir de 12 a 36 meses más o menos, o diferido, es decir, tendríamos que estar pagando un 20% en este momento y podríamos pagar el 80% restante hasta el mes número 12, ¿no? En el caso de personas físicas, fue la única estímulo, digamos, y entre comillas, que dio el fisco en este año, ya que, como bien saben, la presentación de la declaración anual es el 30 de abril, sin embargo, dio la oportunidad de poderlo presentar un par de meses posteriores, y todo también debido a muchas de esta situación, porque había muchos problemas con el tema de la página. Bueno, si después del 30 de junio existe la falta de flujo, también existe la posibilidad de solicitar parcialidades en la propia declaración
que pueden llegar hasta ser hasta 6 parcialidades. Adelante. Si me permite, Sergio, con esa última lámina del 30 de junio, hay que recordar que también era una navaja de doble filo, ¿no? Así como a quienes tenían un saldo a cargo le diferían el pago para poderlo hacer a más al 30 de junio, pues lo mismo pasó con las devoluciones automáticas de personas físicas, ¿no? Que también venían teniendo muchos problemas para que se efectuaran y también pasaron o difirieron el monto de la obligación para hacer estas devoluciones, ¿no? Sí, es correcto, mi estimado Jaime. Y bueno, ¿qué no se puede solicitar diferimiento si se trata de contribuciones que debieron de haberse pagado en el año calendario en curso, ni en los 6 meses previos? Y olvidémonos también, hablando de impuestos retenidos, trasladados, ya lo decíamos, o recaudados. Adelante, Carlos. ¿Qué es aquí Sergio nos hablaba del tema del diferimiento de pagos, pero también uno de los casos que debemos tomar mucho en cuenta es el momento de la acumulación, o sea, en qué casos podemos diferir el momento de la acumulación del ingreso, ¿no? ¿Cuáles son de las cosas que tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? Pudiéramos cambiar, en vez de hacer una venta directa, lo hiciéramos una venta a través de mercancías en consignación. ¿Con esto qué evitamos? Si yo en vez de hacer una venta directa y hago una venta en consignación, yo no estoy facturando el 100% del producto. Yo solamente voy facturando el producto que mi cliente va vendiendo y solamente voy a acumular para efectos de pagos provisionales lo que efectivamente se va pagando, ¿no? Entonces aquí creo que es importante poder evaluar con qué clientes sí pudiéramos llegar a hacer este tipo de operaciones, cambiar el modelo de negocio para, en lugar de que es una venta directa, hacerlo como ventas en consignación. Otra opción, ver la posibilidad de hacer ventas con condición suspensiva. O sea, esto es que se establezca dentro de los contratos de venta una condición en lo cual, si esa condición no se llega a cumplir, no se dé la acumulación del ingreso. Entonces, también valdría la pena evaluar, de acuerdo a su giro, de acuerdo a su modelo de negocios, si es que podemos llevar a cabo contratos incluyendo esta cláusula de condición suspensiva. El tema de enajenación a plazo, hay que recordar que lo eliminaron de parte de la propia ley, en la cual se acumulaba el precio pactado en el ejercicio. Y vamos a verlo también un poquito más adelante, la no acumulación de los anticipos. Hay una regla que la vamos a ver con un poco más de detalles, en el cual podemos no acumularlo para efectos de pagos provisionales, pero sin embargo hay que cumplir con una serie de requisitos. De los principales, que no se haya entregado materialmente el bien o no se haya prestado el servicio. Hay que recordar también los casos especiales para la acumulación de los ingresos. En el caso de ventas a través de arrendamiento financiero, ¿cuándo voy a reconocer el ingreso? Si es en el momento que se dé o hasta el momento en que sea exigible el pago. O en el caso de devengamiento de los intereses, hay que analizar las condiciones contractuales de las transacciones para distinguir, que eso va a ser muy común en esta época. Vamos a tener no solamente intereses normales, sino va a haber quienes, ya sean clientes o proveedores, a generar intereses moratorios. Hay que recordar que estos se acumulan de diferente manera y no conforme se vaya devengando. Esta es la regla que les decía, el tema del cobro total o parcial, es la regla 324 de la resolución miscelánea, en los cuales aquí vienen como les comentaba, no está la acumulación nos permite no acumular para pagos provisionales. Sin embargo, es indispensable que no se haya entregado el bien o no se haya prestado el servicio. Lo que me permite es la acumulación de cobros hasta el final del ejercicio o cuando el bien se haya entregado, se haya entregado o se haya prestado el servicio. Mientras tanto, yo voy registrando todos estos pagos que se vaya haciendo en una cuenta de anticipos, pero insisto, no los acumulo para pagos provisionales, sin embargo, sí para efectos de la declaración anual. Y esto me permite, y es una de las grandes ventajas, y por eso no lo debemos de perder de vista, que me permite deducir un costo estimado y aplicárselo a ese saldo que voy a acumular de los anticipos. ¿Cómo determino este costo estimado? En base al costo que tenga de mis ventas que sí concreté en un 100%. Entonces, no hay que perder de vista esa regla 324.
otro de los puntos que también me señala, la obligación de estar emitiendo los FDIs por las operaciones. Le damos a la siguiente. Bueno, estos puntos que estuvimos comentando son relacionados con eficientar el tema de los flujos. Pero bueno, vamos a encontrar otros conceptos que hay que tener cuidado con ellos, ya sea para evitar caer en no deducibilidades o en su caso poder anticipar ciertas deducciones si es que así nos conviene dentro de la compañía. El primero de los conceptos que hay que tener mucho cuidado precisamente es el de los intereses. Como recordarán, el tema, tenemos restringido la deducción de los intereses cuando estamos hablando de capitalización delgada, que es que nos apalanquemos más de 3 veces el capital contable dentro de la compañía y sobre todo por préstamos de entidades o partes relacionadas en el extranjero. Y luego con la reforma que hubo a partir de este año, que tenemos una limitante a la deducción también de los intereses con el 30% del EBITDA fiscal, también tenemos que estar cuidándolo, ¿no? ¿Qué se puede estar prestando en este año y por qué lo mencionamos? Porque muy seguramente vamos a encontrar algunas compañías que derivado de la falta de flujos que van a verse la necesidad de estar pidiendo prestado, ya sea a sus partes relacionadas o a instituciones financieras o a terceros. Entonces, derivado de toda esta situación, pues tenemos que estar cuidando el concepto de intereses. En el caso de los activos fijos, puede darse el caso de que tengamos algunos con virtud de la operación, no sé, que tengamos una línea de negocios en los cuales probablemente la compañía ya no esté funcionando o que derivado de esta pandemia ya no la vamos a seguir con ella, no vamos a continuar. Bueno, esos activos fijos que ya no se van a utilizar, podemos acelerar la deducción porque ya van a dejar de ser útiles y podemos deducirlos anticipadamente. ¿Sí? Esto nos puede ayudar para aquella línea de negocios que efectivamente sí vamos a estar utilizando y que probablemente nos va a estar generando una utilidad importante, podemos aplicar, digamos, esta deducción contra esta utilidad que nos va a estar generando esta otra línea de producción, ¿no? Bueno, hablando de la disminución de tasa de presión, esto es totalmente lo contrario. Si visualizamos que la compañía va a terminar probablemente con una pérdida fiscal y esa pérdida fiscal no nos conviene definitivamente por que terminemos con ella la compañía, ya sea porque tengamos pérdidas inclusive de años anteriores que ya nos vayan a caducar o posiblemente el coeficiente de utilidad que traemos ya utilizado en este ejercicio es muy alto y lo que queremos generar es una pequeña utilidad, una utilidad marginal precisamente para tratar de generar un nuevo coeficiente de utilidad y poderlo aplicar ya en el siguiente año. Bueno, entonces podemos maniobrar un poquito con las tasas de depreciación, las cuales nos van a servir para esto que estamos platicando. Y bueno, esto lo tenemos que tener bien amarrado con las proyecciones que ya tenemos que tener en este momento. Y finalmente, el tema de los inventarios, también tenemos que posiblemente haya inventarios que ya no nos van a servir derivados de esta situación, que ya se nos quedaron ahí atorados. Bueno, existe la posibilidad, si económicamente o financieramente nos conviene más darlos de baja, bueno, tenemos que seguir ciertos procedimientos que nos marca la ley para su reducción, como ofrecerlos en destrucción, o en donación o destrucción. Entonces, seguir con ese camino y cumplir con los requisitos para que los podamos considerar como deducibles. Otro punto a recordar, y que también por la situación que estamos viviendo puede ser que se presente de manera muy común, es que los clientes puedan entrar en mora y ahí tendríamos que hablar o tendríamos que ver qué es de esas cuentas caen en los supuestos que me marca la ley para considerarlas como una cuenta incobrable y que pueda generar su deducción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí se los ponemos en la lámina. Hay que documentar y soportar esa suspensión de pagos con los clientes, ya sean clientes o deudores. Aquí es importante señalar, en ocasiones creemos que esta deducción de cuentas incobrables solamente es para aquellos saldos de clientes y no también es para tema de deudores. Y hay que documentarlos para ver desde cuándo se cayó en mora y poder así generar su deducción. Cuando la ley me establece que se va a considerar incobrable, desde el mes en que se consuma el plazo
de la prescripción que corresponda, y la propia ley me distingue en dos montos, ¿no? Cuando son créditos menores a 30,000 UDIs, en los cuales solamente hay que, cuando entren más de un año de mora, solamente tengo que informarle a mi cliente o al deudor que voy a hacer de la deducción, o cuando excede 30,000 UDIs, sí tendré que iniciar un procedimiento judicial para poderlo hacer deducible. Entonces, adicional a esto, pues la propia ley me señala que tengo que presentar una declaración informativa más tardar el 15 de febrero del año siguiente, en el cual le voy a enlistar todos aquellos créditos en los cuales yo deduje, y como les comentaba, otro de los requisitos es informarle al deudor o a mi cliente que voy a deducirlo para que éste proceda a acumularlo, ¿no? Entonces, estos requisitos vienen en el artículo 27, fracción 15 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Bueno, otros puntos que podemos considerar también, si es que estamos pretendiendo realizar algún tipo de deducción, precisamente la provisión de gratificaciones. Normalmente nos vamos con la idea de que todas las pagos o las nóminas a los trabajadores tienen que estar efectivamente pagados para precisamente poderlos deducir. Bueno, pues aquí encontramos una situación particular o diferente a esta regla general, y es decir, si tenemos una gratificación, podemos provisionarla al cierre del ejercicio, pero sí se recomienda el estarla pagando cuando menos antes de la presentación de la declaración anual, o en su caso lo más pronto posible, ¿no? Bueno, la deducción de anticipo de gastos también, bueno, anticipo es que no tenemos ni hemos establecido ni el precio ni la cosa, simplemente damos un anticipo para un servicio o para alguna compra que vamos a realizar que no sea inventario o que no sea activo fijo, y con este anticipo, si es que recibimos un comprobante, podemos deducirlo con la única condicionante que logremos conseguir el comprobante ampare el precio total de la operación en el ejercicio subsecuente. Y bueno, finalmente aquí tenemos en esta lámina los temas de la actualización del costo de lo vendido. Como recordarán, el tema del costo de lo vendido, cuando entró en vigor y nuevamente con la reforma que hubo con Peña Nieto, se ampararon todas las empresas, y de todos los amparos, el único que se ganó precisamente es la actualización del costo de lo vendido. Entonces, si tenemos una empresa que maneje costo de lo vendido, es importante analizar si se puede manejar esta actualización, porque sería una deducción adicional. Y de esto ya tenemos una jurisprudencia, ya tenemos un precedente en el cual nos puede soportar esta interpretación y poder manejar, como le reitero, una deducción adicional a la que venimos normalmente manejando. Aquí les dejamos la jurisprudencia para que la tengan en el material y que la puedan ver con más calma. Pasamos a la siguiente, por favor. Otra situación que se pueda dar hoy en día es que si por ahí tuviéramos alguna póliza de seguro contratada en la cual cubrieran alguno de los efectos, obviamente COVID no, porque no existía, pero sí con algún riesgo que derivado de este cierre de operaciones me pudiera generar que obtenga una indemnización por parte de la compañía de seguros, pues ¿qué tendríamos que hacer? Pues, obviamente se considera como ingreso acumulable la cantidad que se recupere por estos seguros o fianzas, tratándose de pérdidas que tenga el contribuyente, esto en base al artículo 18, fracción sexta de la Ley de la Renta. ¿En qué casos no se va a considerar acumulable? La cantidad pagada por la aseguradora. Si se reinvierte en la adquisición de bienes, es cuando yo pierdo algún bien generado de la contingencia. Si la compañía de seguros me da esa indemnización y yo invierto esa indemnización en adquirir un activo nuevo, no será acumulable, y tendremos que hacer la mecánica para considerar solamente como un bien nuevo la diferencia entre el saldo pendiente de deducir del bien que se perdió, ¿no? Y en el caso se va a considerar como gastos deducibles el pago de las primas o seguros o fianzas, y el saldo pendiente de depreciar correspondiente a los bienes que hubieran perdido su valor cuando aplique, ¿no? O la pérdida de bienes en caso fortuito o fuerza mayor, que no se refleja en el inventario, también lo vamos a poner deducible,
obviamente, el saldo que tengamos pendiente por deducir y cumpliendo con lo que establece el artículo 37 de la propia Ley de Impuesto a la Renta. Bueno, hablando, ¿qué se ha suscitado mucho en esta pandemia? Se ha suscitado el que los arrendatarios soliciten al arrendador alguna clase de condonación del tema de la renta. Lo peor que se puede hacer en estos momentos es estar emitiendo las facturas por el valor lleno de las rentas y posteriormente estar dando condonaciones o estar emitiendo descuentos o notas de crédito por aquellas reducciones que se hagan a las rentas. Lo que se recomienda es hacer un documento legal en el cual se establezca que por X periodo o por X meses la renta se devengará en una cantidad de tanto, ¿no? O sea, que sea una cantidad ya identificada y bien preestablecida para efectos de que no haya duda de que el monto de la renta no es lo que venía manejándose originalmente en el contrato, sino que va a ser lo nuevo que se está estableciendo en ese documento, en esa adendum o en esa adición a ese contrato o en ese acuerdo que se haga entre el arrendador y el arrendatario. ¿Para qué? Para efectos de, como le reitero, estar evitando que se acumule de más tanto para el arrendador en pagos provisionales, porque si emite una nota de crédito no va a poder ser ni deducida en pago provisional, sino hasta a nivel anual. Y si estamos otorgando una condonación, podría ser un ingreso acumulable para el arrendatario y posiblemente estaría en tela de juicio el tema de la deducción para el arrendador. Entonces, eso es lo que se recomienda. En el tema de deducciones por penas convencionales o indemnizaciones, la regla general es que no deducible. Sin embargo, derivado de esta situación en la que estamos viviendo, sí vale la pena analizar caso por caso, derivado que hay algunas excepciones que ahí están marcadas cuando la ley efectivamente imponga la obligación de realizar su pago, cuando provenga de un acto de tercero o fuerza mayor, ¿no? Entonces, hay que ver si el caso que se tiene es un caso, digo, la pandemia ya fue declarada como un tema de fuerza mayor, entonces hay que ver y analizar este tema con los abogados para efectos de identificar si hay un tema de un pago de pena convencional de indemnización, puede ser considerado como una deducción al amparo de ese contrato y esta regla. Okay. Otra de las situaciones que del gobierno federal no ha habido nada de algún estímulo, algún apoyo. En algunos estados sí se han tenido apoyos hacia los pequeños empresarios o hasta para el caso de personas que se quedan sin empleo. Entonces, ¿qué vamos a hacer si es que recibimos de este tipo de apoyos, ¿no? Si el apoyo proviene de una organización privada, obviamente es un ingreso acumulable, tendremos que incluirlo dentro de los ingresos y nos va a generar muy probablemente un impuesto sobre la renta a cargo al cierre del ejercicio, ¿no? Lo tenemos que acumular en el ejercicio en que lo reciba. ¿Qué va a pasar si tengo lo que estoy recibiendo es un apoyo proveniente de instituciones gubernamentales? Aquí la acumulación va a depender de que el decreto o programa que él otorgue lo establezca. Una primera instancia que establezca que no es acumulable. O en su caso, que este apoyo esté contenido dentro del presupuesto de egresos de la federación o del estado que lo está otorgando, que se elabore un padrón de beneficiarios, que se distribuya a través de transferencia electrónica de fondos, que se cumplan las reglas, porque normalmente en este tipo de programas se establecen reglas para poderse sujetar a este beneficio, que se tienen que cumplir estas reglas, y obviamente para poder acceder a ser beneficiario de estos apoyos, pues debemos de tener nuestra opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales de manera favorable, o sea, limpia. Entonces tenemos que estar al corriente de nuestras obligaciones para poder acceder a este beneficio. Bueno, y finalmente, ya para terminar con este primer tema, es que debemos de estar cuidando en estos momentos, si sabemos que el IVA y el IEPS es en base a flujo efectivo, tratar de estar identificando, controlando los flujos de tanto de cobro de clientes como pago de proveedores, para efectos de que no nos estemos generando ya sea saldos a favor o impuestos a cargo en exceso, ¿no? Para efectos de poderlos estar neutralizando o estarlos combinando para que en un solo mes podamos estar aplicándolo. Revisar bien las condiciones con clientes y proveedores en temas de flujo para tener una mayor eficiencia en este sentido.
las retenciones a terceros, principalmente a empleados y seguro social, definitivamente no podemos hacer planeación en ese sentido. Esos se tienen que pagar sí o sí. Y bueno, el financiamiento del fisco, lo que ya decíamos en las primeras láminas, puede ser muy caro, hablando del tema de la solicitud de diferimientos, pero si no pagamos, también podemos ser acreedores a multa, recargos, actualizaciones, y bueno, ahí ponemos las multas que pueden ir de 14,000 hasta 34,000 pesos, en dado caso que no presentemos los pagos provisionales o los pagos mensuales. Se puede tipificar como un delito de defraudación fiscal por haber omitido las contribuciones. Y bueno, tendríamos que estar regularizándonos en forma espontánea para evitar cualquiera de estos actos, ¿no? Y esto independientemente que también podemos ser acreedores a cancelación de sellos digitales. Bueno, por nuestra parte, este es el tema, mi estimado Lalo. Fue un gusto estarlo compartiendo con toda la gente, con todos los clientes y amigos. Y bueno, ahí terminaría nuestra participación. Quedamos a sus órdenes para cualquier pregunta que se la hagan llegar a Lalo a través del chat y aquí estaremos al pendiente para resolverlo. Muchas gracias, Sergio. Jaime, muy interesante todos los conceptos. Creo que hay que repasarlos muy bien porque son momentos importantes, entre otros el tema de los pagos provisionales que pueden ser una gran distorsión para las empresas en estos próximos meses porque con la caída de la actividad económica hay que recordar que eso no está regulado en los pagos provisionales. Bien, pasando a un tema porque así como los tiempos difíciles para las empresas son en estos meses, también los tiempos difíciles para el SAT y para el gobierno serán en los próximos meses y en los próximos años, y su principal actividad o su principal fuente de ingresos será el ejercicio de la fiscalización, el ejercicio de sus facultades de revisión. Por tanto, creemos que este es uno de los elementos también que hay que tomar muy en cuenta, qué es lo que está pasando en esta fiscalización por parte del SAT. Para lo cual le doy la bienvenida para que nos platiquen sobre este tema al licenciado Pablo Puga y al contador Ricardo Delgado para desarrollar este tema. Nada más antes de pasar al tema, les recuerdo que utilicen el chat para cualquier pregunta que quieran mandarnos y que podamos contestar. Adelante, Pablo y Ricardo. Gracias, Lalo. Muy buenas tardes a todos. Igualmente les agradecemos su presencia y digamos ya para no ahondar en el preámbulo, vamos a entrar en materia de manera directa. Este tema que nos corresponde platicar con ustedes, que son las tendencias de fiscalización, si quieren poner la lámina anterior, por favor. Las tendencias de fiscalización, como bien comentaba Eduardo, es un tema de la mayor relevancia en este momento en el que hay un cambio de gobierno intentando hacer marcadas diferencias con los gobiernos anteriores. Y el tema de la administración tributaria y, por supuesto, la fiscalización a los contribuyentes se nota y es un tema en el que las autoridades quieren poner un énfasis importante. Sin duda, en el primer año de gobierno se notó un cambio, digamos, una disminución muy importante en la actividad fiscalizadora por parte del fisco. Entendemos que básicamente es atribuible a que se deshicieron de importantes cantidades de funcionarios con experiencia y especializados, tanto por el recorte natural que se dio por el cambio de régimen, como por la disminución de salarios a los funcionarios. Suponemos que a eso se debe que prácticamente el año pasado no hubo actividad fiscalizadora, al menos en los términos tradicionales de visitas a los domicilios o de gabinete, etc. Sin embargo, se nota una tendencia clara a la utilización de nuevos instrumentos de fiscalización
que vamos a ver, digamos, más adelante en esta plática, como son invitaciones masivas a los contribuyentes para autocorregir su situación fiscal. En términos generales, sobre esto les vamos a platicar entre Ricardo y un servidor. Adelante, Ricardo. Sí, gracias, Pablo. Hola a todos, muy buenas tardes. Como decía Pablo, me parece que estamos en una realidad en materia de fiscalización que nadie se esperaba, ¿no? El actuar de las autoridades ha sido muy distinto a años anteriores y precisamente por eso quisimos, antes de entrar a la plática de los procedimientos y tendencias de fiscalización actuales, un par de láminas en donde mostramos algunos datos de cómo se ha comportado la recaudación básicamente este primer semestre del 2020 y también recordar cuál es, digamos, la estrategia de la autoridad fiscal durante este 2020, ¿no? Al inicio del año y finales del año pasado se habló de una estrategia denominada el ABC de la autoridad, que es básicamente aumentar la eficiencia recaudatoria, bajar la evasión fiscal y combatir la corrupción, ¿no? De ahí el nombre del ABC del SAT. ¿Qué está haciendo el SAT para lograr cada uno de estos objetivos? Yo diría que tratándose de la eficiencia recaudatoria, como ya comentó un poco Pablo, pues es la utilización de procedimientos masivos de fiscalización, que como vamos a ver más adelante les ha dado un excelente resultado. Y también lo que ha venido haciendo pues es el incentivar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes al pago de las contribuciones, no necesariamente de la forma más cordial, ¿no? Pero lo vamos a platicar un poquito más adelante. En temas de bajar la evasión fiscal, lo que ha venido haciendo pues es, claro, el pronunciamiento del ataque frontal contra las factureras y en materia de combate a la corrupción, un dato interesante de acuerdo con el informe tributario del SAT es que al día de hoy hay 33 denuncias, a 62 servidores públicos, ¿no? Entonces, me parece que el SAT está trabajando sobre esta estrategia y ¿qué ha dado como resultado esto, no? Si vemos la recaudación durante el primer semestre, vemos un leve incremento respecto de lo que se recaudó en 2019, que como vamos a ver más adelante, me parece que la explicación de este incremento mínimo a pesar de la época de pandemia que estamos viviendo se debe, por un lado, a que los impuestos pagados durante el primer semestre, la mayoría de ellos pues corresponde a utilidades generadas en 2019, ¿no? Por un lado, en marzo y de abril a junio se estuvieron pagando los impuestos de las declaraciones anuales del año pasado y eso pues de una manera no tiene un impacto directo en la recaudación. Otro aspecto que me parece que muestra por qué no ha habido un incremento o un decremento tan sustancial en la recaudación es precisamente el tema de la fiscalización, que es lo que vamos a abordar. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Durante el primer semestre se han recaudado 1.7 billones de pesos en recaudación. El SAT llama recaudación primaria a lo que es, digamos, el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, que es 1.4 billones, pero llama la atención que la recaudación secundaria, entiéndase aquella en donde hay una intervención directa de la autoridad fiscal, está respecto del mismo periodo del año pasado, es casi lo doble. Es decir, que de enero a junio, lo que se ha recaudado por actos de fiscalización es lo doble respecto a lo del 19. Y lo más interesante es que esa recaudación del primer semestre es incluso ya mayor a la recaudación de todo el 2019 a través de actos de fiscalización. De ahí que me parece que la estrategia que platicamos hace un momento pues ha sido de una u otra manera eficiente, ¿no? Esa eficiencia recaudatoria que se muestra en la lámina de 50 millones corresponde básicamente a fiscalización por medios masivos y esos 219 mil millones de pesos que corresponde a fiscalización y cobranza, dato interesante es que más del 50%, 120 mil millones corresponde a fiscalización de grandes contribuyentes. Y en esos grandes contribuyentes pues, está básicamente lo que ha venido haciendo público de manera al SAT de ir por aquellos 15 principales contribuyentes que tienen una deuda de más de 50 mil millones de pesos. La siguiente, por favor. Tienes el mute, Pablo. Perdón.
esta lámina nos muestra digamos, el promedio mensual o la tendencia mensual de actos de fiscalización en los últimos tres ejercicios. Como se puede apreciar, es muy evidente el incremento, digamos, de los actos de fiscalización a través de acciones masivas, que son estas famosas invitaciones a la autocorrección, una vez que el SAT ha detectado inconsistencias o irregularidades en la propia información con la que cuenta, está acudiendo a este mecanismo de hacer invitaciones de autocorrección. Si se fijan, los métodos tradicionales de fiscalización, como son las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete, tienen una clara tendencia a la baja en comparación con este otro método que se llama fiscalización masiva. Digamos, vamos a explicar ahorita con mucho más detalle en qué consiste estos métodos de fiscalización masiva en las siguientes láminas. Pero esto es muy importante. Digamos, también se explica esta tendencia tan a la alta de este tipo de fiscalización en el año que transcurre, en buena medida es atribuible a la situación de la pandemia, ¿no? Digamos, no es viable que se practiquen visitas domiciliarias en estas condiciones. En cambio, estas invitaciones se hacen a través del buzón tributario, que son medios electrónicos, y de ahí el incremento tan evidente de este método de fiscalización. Si quieren, vamos a la siguiente. Digamos, vamos a analizar lo que en nuestro juicio son los 4 pilares que tienen que ver con las nuevas tendencias de la fiscalización, que serían las reformas fiscales que entraron en vigor este año. Hay claramente algunas reformas que van encaminadas de manera clara a eficientar o a incrementar la fiscalización. Vamos a hablar un poco del contexto actual de las facultades de comprobación, que es un poco lo que ya les he anticipado. Vamos también a platicar con más detalle estas medidas de control, que son estos métodos masivos de fiscalización. Y finalmente vamos a hacer algún comentario sobre uno de los claros, de las claras intenciones ya manifestadas por el gobierno, que es el combate a la evasión y a la defraudación fiscal, de la mano con una reforma penal fiscal que entró en vigor este año, lo cual también está siendo un instrumento pues, aparentemente eficaz para obtener recaudación, quizá no necesariamente de la manera más adecuada, como lo vamos a platicar un poco más adelante. Adelante, Richard. Digamos, para tocar el primero de los temas, en cuanto a cuáles fueron las reformas fiscales que entraron en vigor este año que tienen que ver con la fiscalización. La primera de ellas fue la introducción a la ley de una regla general antiabuso. Digamos, las reglas generales antiabuso esto es un poco respondiendo a la tendencia internacional que ha marcado la OCDE en cuanto a los países, a la necesidad de que las legislaciones incorporen reglas para evitar los abusos por parte de los contribuyentes a través de estrategias agresivas o de planeaciones fiscales transnacionales que traten de ubicar utilidades de un contribuyente en jurisdicciones de baja imposición fiscal. Se crea esta regla antiabuso que esencialmente lo que consiste es en darle a la autoridad una facultad para recaracterizar operaciones, es decir, atribuirle consecuencias fiscales a operaciones distintas de las que en apariencia se están celebrando, cuando se advierta que no hay razón de negocios en la operación y se está obteniendo un beneficio fiscal. Digamos, hay toda una regulación, una serie de requisitos y características, pero en esencia es esta facultad de recaracterizar operaciones, y esto se lleva a cabo precisamente con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación.
Otra reforma claramente tendiente a la fiscalización tiene que ver con la nueva obligación de los contribuyentes, bueno, y esencialmente de los asesores fiscales, de reportar esquemas fiscales que la autoridad considera que pueden ser agresivos. Digamos, estos esquemas que son pues, las estrategias, asesorías o planeaciones que le generan un beneficio fiscal a los contribuyentes, ahora tienen que ser reportados, lo que no es sinónimo de que sean ilegales o ilícitos, pero simplemente tienen que ser reportados a la autoridad cumpliendo con una serie de requisitos, y quien está obligado a reportarlos son los asesores fiscales de manera primaria y de manera secundaria el propio contribuyente. Hay toda una regulación novedosa en relación con esto, pero es un claro esfuerzo por fiscalizar a través de los asesores a los grandes contribuyentes, los contribuyentes que hacen uso de este tipo de esquemas que la autoridad en principio considera como agresivos o potencialmente agresivos para el fisco, y entonces exige y obliga, so pena de incurrir en multas muy importantes, a los propios asesores, insisto, de manera primaria y de manera secundaria al contribuyente. Y finalmente otra reforma también muy relevante que, en relación con la fiscalización tiene que ver con los sellos digitales. Hasta el año pasado, si se incurría en algún supuesto de irregularidad de los que están listados en la ley, la consecuencia era la cancelación de los sellos. Y como ustedes saben, cancelar los sellos digitales implica no poder expedir comprobantes fiscales digitales, es decir, es cerrarle la llave a las empresas, porque no puede operar. Ahora se atenúa un poco este mecanismo y se establece la posibilidad de una suspensión temporal del uso de los sellos, pero se amplían los supuestos en los que se puede caer en esta situación, que además son supuestos en los que prácticamente cualquier contribuyente puede incurrir incluso sin darse cuenta de ello, pero se establece un mecanismo para restablecer el sello digital en 24 horas y entrar en un proceso de aclaración en el que se aportan pruebas y demás, que concluye con eventualmente ahora sí una cancelación de sellos o con la aclaración correspondiente. Ya contra esa resolución de cancelación de sellos se podrán promover los medios de defensa, pero por lo menos se establece este mecanismo intermedio, pero digámoslo, en lo que hay que estar atentos es que el abanico de supuestos en los que se puede caer en esta suspensión de sellos es muy amplio. No sé, Richard, si quieres comentar alguno de esos ejemplos. Sí, a lo mejor antes de los ejemplos, Pablo, no sé si estés de acuerdo que con estas reformas fiscales, en especial o en específico la de la regla antiabuso y los esquemas reportables, el futuro de la fiscalización en México puede ser distinto, ¿no? Es decir, seguramente las auditorías a partir del 2021 van a estar más enfocadas al tema de razón de negocios, y si la autoridad tiene en su poder información de estas planeaciones fiscales agresivas, como las ha denominado, me parece que el rumbo de la fiscalización va a ser diferente a lo que estamos viendo el día de hoy. Si de por sí hoy ya es agresiva, con una regla antiabuso y unos esquemas reportables, me parece que va a ser mucho más agresiva en un futuro. Sin duda, sin duda. Y sobre todo esto está muy enfocado a los grandes contribuyentes, ¿no? A los contribuyentes que tienen posibilidad de llevar a cabo este tipo de estructuras, de esquemas sofisticados, que pueden contratar asesores también sofisticados y muy especializados que pueden eventualmente diseñar esquemas que, insisto, el hecho de ser reportables no es sinónimo de que sean ilegales, pero es sinónimo de que para el fisco es una alerta en la que tiene que poner atención. Pero sin duda va a haber que buscar en todos estos esquemas siempre la existencia de razones de negocio, es decir, que el beneficio económico sea mayor que el fiscal. Se considera que no hay razón de negocios
cuando el único fin que se busca con el esquema es un beneficio fiscal. Si no hay un beneficio económico que la ley le llama razonablemente esperado, que sea superior al beneficio fiscal, se considera que no hay razón de negocios y luego entonces se cae en esta presunción para cambiarle la naturaleza al acto y atribuirle sus consecuencias fiscales. Correcto. Sí, me parece que ahí los contribuyentes tienen una tarea importante, ¿no? El documentar precisamente que ese beneficio económico fue mayor que el beneficio fiscal. Correcto. Bueno, continuando con el siguiente de los pilares que platicábamos respecto de las tendencias de fiscalización, está el tema de los medios de control masivos, ¿no? Como veíamos hace un momento, es uno de los procedimientos más exitosos el día de hoy, y abiertamente el SAT ha dicho que en parte porque es prácticamente automatizado o semiautomatizado, y la otra razón es porque es muy económico para el SAT. El hecho de tener una base de datos con toda la información de los contribuyentes y a través de la creación de robots que hagan toda esta serie de cruces, pues le ha dado resultados a un costo muy bajo, ¿no? En términos generales, el medio de control masivo más común que seguramente alguno de ustedes ha recibido es el tema de las cartas de invitación. Una carta de invitación, como ustedes sabrán, no es otra cosa más que una declaración de parte del SAT en donde se invita o se exhorta al contribuyente a corregir su situación fiscal por presuntas inconsistencias en el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Una carta de invitación no constituye el inicio de facultades de comprobación, pero sin embargo sí pudiera ser, digamos, la antesala a la facultad de comprobación. Algo a lo mejor interesante que vale la pena señalar es que en el pasado yo me recuerdo que cuando llegaba una carta de invitación se le decía al contribuyente, ya sea el contador o el asesor, esa es una carta de invitación, no representa ninguna obligación para ti, pues puedes no contestarla, ¿no? Y muchas de esas cartas de invitación se guardaban en el cajón. La realidad ahora me parece que no es así de sencillo, ¿no? Me parece que la sugerencia siempre va a ser, en la medida de lo posible, dar respuesta a una carta de invitación por las consecuencias que esto pudiera representar, ¿no? Cuando llega una carta de invitación, normalmente las inconsistencias más comunes que se manejan son diferencias, ingresos, deducciones y retenciones contenidas en las declaraciones versus lo que está en los FDIs, ¿no? O que se tuvo alguna operación con algún proveedor o contribuyente del 69B. Pero también lo que yo me he dado cuenta es que en la realidad muchas de las presuntas inconsistencias proceden. Es decir, que cuando le dicen al contribuyente, oye, no coincide el monto de la retención en tus CFDIs de nómina con lo que está declarado, el contribuyente voltea al interior y revisa y efectivamente no coincide, ¿no? Y esto en mucha razón se debe a que en los contribuyentes las áreas que generan este tipo de documentos, pues no necesariamente es el área de impuestos. Entonces hay una como falta de comunicación en las distintas áreas, pues que no les permite dar seguimiento precisamente a esta serie de cruces, ¿no? Entonces me parece que un beneficio de que ya si recibo una carta de invitación y me dan una presunta inconsistencia, pues es que de corregirme no pago multas, a diferencia de que se hubiera detectado esta inconsistencia a través del inicio de facultades de comprobación, ¿no? Sin embargo, la consecuencia me parece mayor de no dar respuesta a una carta de invitación de esta naturaleza, más allá del inicio de facultades de comprobación, que como decía es la antesala, es el tema de que de proceder la inconsistencia contenida en la carta de invitación, se puede llegar a que la opinión de cumplimiento de obligaciones sea negativa, ¿no? Y si bien el origen de esta opinión de cumplimiento era para realizar operaciones con empresas de gobierno, la realidad es que la mayoría de las empresas hoy día, si quieres hacer negocio con ellas, te piden esta carta de cumplimiento, ¿no? Y la otra, como decía Pablo, de proceder a una inconsistencia relacionada con las diferencias entre CFDIs y lo declarado en las declaraciones, te puede llevar a una eventual cancelación o restricción temporal de sellos digitales, ¿no? Entonces, me parece que la percepción que se tiene ahora de una carta de invitación es muy diferente a la que se tiene en el pasado, y lo que deberíamos estar haciendo los contribuyentes es simplemente adelantarnos, ¿no? Adelantarnos a estas cruces que hace la autoridad a través precisamente de la incorporación en las empresas de estos medios electrónicos que me permiten hacer los mismos cruces que hoy día está haciendo la autoridad. No sé, Pablo, si quieres comentar algo de las cartas de invitación.
No, yo creo que es muy claro, digamos, quizá ahorita en esta lámina voy a aprovechar para hacer algún comentario que tiene que ver con el contexto actual de las facultades de comprobación. Como les comenté en un principio, se están rompiendo paradigmas en materia de fiscalización. Digamos, lo que antes eran las tradicionales formas de fiscalizar, que esencialmente eran visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y revisiones de dictamen. Bueno, pues el dictamen fiscal es una especie en extinción. Prácticamente ya está eliminado el dictamen fiscal. Las autoridades fiscales acabaron concluyendo que lejos de ayudarles, el dictamen pues nada más les pone obstáculos en su ejercicio de las facultades. Entonces el dictamen prácticamente está eliminado. La visita domiciliaria y las revisiones de gabinete sin duda siguen siendo facultades importantes, pero lo cierto es que exigen prácticamente ejércitos de auditores que además tienen que estar muy capacitados porque se van a meter a revisar pues la contabilidad y el cumplimiento de obligaciones de los contribuyentes. Y yo creo que hoy por hoy el fisco adolece del número necesario para, digamos, ejercer esta facultad en forma masiva, por lo que se está decantando ahora por estos nuevos métodos que, de hecho, ni siquiera están regulados como tal la ley. La famosa carta de invitación, pues no es que sea ilegal, porque claro que el fisco tiene facultades para a partir de la información con la que cuenta, identificar distorsiones o inconsistencias e invitar al contribuyente a autocorregirse, que es lo que está haciendo, y le está dando resultado. Es una forma, digamos, eficiente de fiscalizar, porque además va focalizada, va dirigida, pero propiamente no constituye el ejercicio de una facultad de comprobación. De hecho, la amenaza de no atender esas visitas, esas cartas de invitación, es que se ejerzan las facultades ya de manera formal. Lo que pasa es que ya una facultad de comprobación está sujeta a plazos y a procedimientos pues, que el fisco quiere evitar si puede obtener el cumplimiento voluntario. Y de hecho, insisto, parecería que está siendo un mecanismo eficiente tanto de fiscalización y en última instancia de recaudación. Prueba de ello es que pues, la recaudación, a pesar de todo, sí se ha incrementado, es decir, redunda en eficiencia en la recaudación. Otras circunstancias alrededor de la fiscalización es que, y digamos ya hablando más de los grandes contribuyentes, es que se están enfocando claramente en las operaciones intercompañías, las operaciones de grupo. El fisco ya cuenta con muchísima información. Si consideramos que todos los FDIs pasan por el fisco, si consideramos que los contribuyentes están obligados a proporcionar su contabilidad mensualmente al fisco y de que el fisco tiene acceso a muchísimas bases de datos, tanto internacionales por los convenios de intercambio de información, eventualmente de bancos u otras dependencias como el Seguro Social, tiene un cúmulo importantísimo de información y a partir del análisis de esa información puede programar sus actos de fiscalización y hacer visitas o hacer auditorías mucho más focalizadas, mucho más específicas, ya sea por tipo de operación, por estrategia que se esté repitiendo o por segmentos de industria, ¿no? Eso es una labor, hay todo un área dentro del SAT, digamos, dedicada a la programación y a la planeación de la fiscalización. Entonces, a partir de eso, se están enfocando mucho en las operaciones intercompañías. A partir de esa información, lo que están haciendo, que es equivalente a las cartas de invitación para el común de los contribuyentes, tratándose de los grandes contribuyentes, lo que hacen es, si detectan que hay una inconsistencia en el comportamiento de un ejercicio a otro, por ejemplo, que se caigan los ingresos
o que se incrementen las deducciones de manera desproporcionada, lo que el SAT hace es, manda llamar al contribuyente, y uno le manda una carta de invitación, le habla por teléfono, lo cita y de manera amigable le pregunta, a ver, nada más dime, explícame por qué este cambio tan abrupto en tus tendencias, y te presentan estadísticas y te dicen, a ver, tu comportamiento ha sido así los últimos ejercicios y de repente se cayó tu margen de rentabilidad o se cayó, digamos, tu nivel de ingresos. ¿A qué se debe? Explícamelo. Y ahí es donde ellos detectan si el contribuyente llevó a cabo alguna operación o alguna estrategia o alguna planeación. Y entonces, si fue el caso, lo invitan a que se autocorrija. Si el contribuyente puede explicar la causa de ese cambio tan radical y el fisco queda satisfecho, ahí queda y entonces ya no se ejercen las facultades. Entonces, también ha sido una forma eficiente tanto de fiscalizar como de recaudar. El problema es que en ese ejercicio de invitación a que se aclare o se explique, si el fisco detecta que a su juicio se está cometiendo o se está incurriendo en algún esquema agresivo o alguna planeación, pues ha llegado a los extremos de incluso amenazar a los contribuyentes con judicializar sus casos, digamos, si no acceden a autocorregirse, y la autocorrección pues, implica pagar pues, toda la contribución supuestamente omitida, más todos los accesorios, etcétera, y si no se accede a ello, se amenaza con judicializar el caso. ¿Y qué implica judicializarlo? Pues llevarlo al terreno de lo penal. Y si esto ya lo entendemos de la mano con las reformas penales fiscales que entraron en vigor este año, que prácticamente cualquier defraudación fiscal por arriba de 7 millones de pesos puede ameritar prisión preventiva oficiosa, pues con esa amenaza de por medio de que el fisco considere, digo, a reserva de que legalmente se pueda aprobar, pero con que simplemente considere que se está incurriendo en un supuesto de defraudación fiscal, ya puede caer esto en un tema de prisión preventiva oficiosa para los miembros del Consejo, para el director general, para el presidente, para el director de finanzas, etcétera. Entonces, con esa amenaza tan delicada, están, pues sí, literalmente doblegando a los contribuyentes a autocorregirse, incluso en casos en los que ya se está litigando a nivel administrativo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sobre la legalidad o no de tal o cual estructura o tal o cual interpretación que dio el contribuyente. Simplemente si al fisco le parece que eso a su juicio es muy agresivo y puede ser defraudación, pues ya surge la amenaza de la judicialización de los casos, que lleva de la mano, si el contribuyente está dispuesto a autocorregirse, pues a un acuerdo reparatorio también, y tiene una serie de implicaciones. Eso lo vamos a ver un poco. Ya me adelanté un poco, pero va muy de la mano con esta tendencia actual de la fiscalización, ya llevada al terreno de lo penal. Si quieren, pasamos a la siguiente. A la siguiente lámina, por favor. Sí, pues si quieren, esta me parece es la última lámina de nuestra presentación, para ya no quitarle más tiempo a Juan. Básicamente lo que estamos viendo, Pablo y un servidor, es que el tema de la fiscalización se viene mucho más agresiva para los siguientes ejercicios, y una de nuestras recomendaciones, desde luego, siempre es que se revisen todas las estructuras fiscales diseñadas en el pasado, que se hagan expedientes mucho más robustos, ¿no? El tema de la reforma fiscal de pagos al extranjero, igualmente que se revise cada uno de los pagos que realizan, porque seguramente son de los temas que se van a fiscalizar en el futuro. Y por último, pues desde luego, estar acompañados con todo un equipo, ya no solo de asesores fiscales, Pablo, sino incluso de asesores penales, desde el momento en que reciban alguna notificación de parte del SAT o tengan cualquier acto de molestia de parte de las autoridades. Por nuestra parte es todo. No sé, Pablo, si tienes algún comentario adicional.
No, en esencia es eso, les agradecemos mucho y les pedimos, pues como que los tiempos se fueron recorriendo de las exposiciones, nos regalen unos minutos de tolerancia adicionales para poder atender la presentación que sigue de nuestro socio Juan Enrique. Adelante, gracias. Muchas gracias, Pablo y Ricardo. Creo que sí es muy importante. Es muy importante todos los comentarios que se han hecho. Creo que el tema de revisar las estructuras y de tener expedientes sólidos, así como de anticiparnos a las revisiones electrónicas que se están haciendo, son los tiempos que nos tocan vivir ahora. Así como en estas pláticas ahora son electrónicas, creo que el tema de las revisiones electrónicas serán algo muy, muy constante en los próximos años. Pues les solicitaríamos a todos los asistentes nos permitieran algunos minutos, porque la reunión en principio terminaría a las 5:30, hora y media, pero se alargaron un poco los temas. Les pediríamos, porque creemos que este es el último tema que vamos a tratar, que son los puntos relevantes del tratado, el TEMEC, el nuevo tratado de libre comercio, pueden ser de gran interés para todos nosotros. Les pedimos, por favor, su comprensión y le pediríamos al licenciado Juan Enrique, nuestro especialista, socio especialista en comercio exterior, que nos diera sus comentarios sobre este tema. Gracias, Eduardo. Claro que sí. Buenas tardes a todos. Bueno, pues quisiéramos aprovechar, digamos, en el hilo de la exposición de hacia dónde va el SAT, etcétera, para platicar un poquito sobre el nuevo Tratado de Libre Comercio que entró en vigor apenas hace unas semanas, en julio de este año, y su importancia radica, su primer punto de importancia es que se trata de quizá el único instrumento de política económica, la única herramienta real con la que contamos hoy, que está realmente dirigida hacia un modelo económico de desarrollo, de libre mercado, de mercados abiertos, de integración de la economía mexicana con la de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, en donde pues ya teníamos 25 años, digamos, en este esfuerzo. Así que si ustedes recuerdan, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo que se publicó en el Diario Oficial hace más o menos año y medio, fuera del, digamos, elegir como la estrategia del desarrollo de la economía nacional el sector específicamente de hidrocarburos, el petróleo, en donde está recargado el 50% de la inversión, digamos, en infraestructura, o a la que se le llama fija. Fuera de eso, y con todas las interrogantes que plantea este sector, ¿no?, de hidrocarburos, fuera de eso no tenemos ningún otro instrumento de política económica que combine a la política fiscal para mantenernos, digamos, en ese camino de desarrollo de mercados abiertos, de libre mercado. Entonces, TEMEC es muy importante por eso. Traemos algunas láminas donde vamos a ver, digamos, en general, así de una manera muy breve, para darles una idea de cuáles son los puntos esenciales de TEMEC y las novedades, desde luego, pero el punto, digamos, importante a destacar es ese. En un ambiente económico, digamos, incierto, porque la planeación económica a mediano plazo como país no se ve ni clara, está anclada en 2 o 3 proyectos nada más, y en un sector que ya decíamos no está precisamente a la alza. TEMEC sí es una, digamos, es una herramienta importante. En ese sentido, pues es una buena noticia que se haya revisado, porque pues ya teníamos 25 años más o menos
con el tratado anterior. El tratado, digamos, TEMEC es más o menos igual, es lo mismo, es una continuación del Telecán, aunque trae algunas partes que se modernizan, se actualizan, se ponen al día, y eso, digamos, pues era muy importante. Entre los capítulos nuevos, digamos, novedosos, que actualizan la legislación de los últimos 20 años, pues es el de la propiedad intelectual. Se da en TEMEC con toda claridad la cláusula de trato nacional en materia de propiedad intelectual. Esto es, que todas las licencias, patentes, registros, marcas comerciales que tengamos generados en el país deben recibir un trato equivalente al que reciben en los Estados Unidos y Canadá. Y esto, como ustedes imaginarán, pues va a implicar todo un esfuerzo legislativo para no homologar, eso sería demasiado pedir, pero sí para acercar un poco más a la legislación de propiedad intelectual que tiene México con la de Estados Unidos y Canadá. Y esto, digamos, relativo, ya decíamos, a todos los registros, marcas, patentes, productos, inventos, etcétera, en donde tendrán que ser a partir de TEMEC y de las nuevas normas que se logren en el legislativo, tendrán que ser más eficientes y más ágiles estos procedimientos de los que tenemos actualmente. Hay, desde luego, cláusulas en TEMEC que fortalecen las facultades para las aduanas a fin de que éstas puedan perseguir desde la importación a la exportación productos que estén registrados y que tengan, digamos, derechos de exclusividad. En eso más o menos consiste la novedad. Ahí tienen ustedes en diferentes puntos ya en concreto, digamos, hacia dónde quedó orientado este capítulo de propiedad intelectual. En el siguiente tema, si podemos ver la siguiente lámina, por favor, se refiere al nuevo capítulo de comercio digital. Como ustedes saben, esto es ya una realidad, aunque aquí es importante decirlo, TEMEC no está pensando en la creación de aduanas, digamos, que fiscalicen y que controlen los flujos de mercancías en el comercio digital. Esto es, la aduana que va a seguir existiendo es la aduana física, en donde hay que declarar los bienes físicos que se importen. De hecho, la primera cláusula de TEMEC establece una prohibición en el sentido de que no se podrán aplicar aranceles u otras medidas discriminatorias o técnicas a los productos digitales que se distribuyan electrónicamente. Es el caso de libros, de videos, de música, software, los juegos, etcétera. Todos estos bienes, cuando sean enviados al país o salgan del país por la vía electrónica, aduanas no tienen nada que hacer, no hay que cumplir con ninguna obligación, no hay que estar buscando a la gente aduanal ni llenando pedimentos. En el siguiente tema podemos comentar, me parece que es el de, si podemos ver la siguiente lámina, por favor, el de los temas medioambientales. Este, digamos, es un tema de los más importantes en la actualidad. Si recuerdan, desde el Telecán en 1994 ya había algunos acuerdos paralelos que trataban sobre todos estos temas de protección a los ecosistemas y al medio ambiente. El TEMEC tiene un capítulo específico que es mucho más completo, en donde se establecen obligaciones concretas para todos los jugadores en materia de protección al medio ambiente. Digamos, las normas, las cláusulas para regular mejor el tráfico de vida silvestre, de especies en extinción, el caso de la madera, que hoy es delicado por lo que implica de la tala, etcétera, el tema de la pesca en las aguas, digamos, territoriales de los tres países, todo esto viene ya muy bien regulado a nivel de detalle en TEMEC.
y se firmó, desde luego, el compromiso de revisar las leyes domésticas de cada país para poder ajustarlas a esta, digamos, nueva realidad en donde pues, la calidad del aire, los temas de la basura marina, las concentraciones de desechos tóxicos son temas cada vez más importantes para los países. Así que en ese sentido, digamos, lo que se espera es que se desarrollen nuevos cuerpos normativos para mejorar la legislación del medio ambiente que tenemos actualmente en México, y se espera también, existen las medidas en TEMEC, una mayor interacción entre las autoridades de los tres países para tratar de cumplir con los compromisos de una manera eficaz, verificando desde las aduanas todos estos acuerdos de cooperación para que puedan, digamos, concretarse. Un siguiente tema, pensamos que es de los temas centrales, es el nuevo capítulo de impulso a las pequeñas y a las medianas empresas desde aduanas. Se hizo toda una valoración del Telecán en sus 25 años y uno de los resultados, digamos, más visibles, que más llamaban la atención, era el que decía que las pymes raramente se habían podido incorporar a las cadenas de producción o a las cadenas de valor a lo largo de Norteamérica. Entonces, lo que está planteando TEMEC son medidas muy concretas, muy puntuales, que puedan ser medibles para empezar a incorporar a las pequeñas y medianas en toda la dinámica del valor de contenido regional y las cadenas de valor. Esto piensan, o así quedó por lo menos plasmado, que en un principio se va a poder lograr a través de colocar funcionarios específicos que hagan estas labores para ayudar a las pymes. Estados Unidos y Canadá ya tienen incluso contratación de nuevos cuadros para desarrollar esta nueva función. Están poniendo nuevas oficinas, están inaugurando oficinas. Aquí, digamos, por el entorno de austeridad presupuestaria que estamos viviendo, pues se ve difícil que esto pueda lograr un desarrollo rápido en cuanto a nuevos cuadros y oficinas, pero bueno, por lo menos ya están ahí planteados, digamos, los compromisos. Y algo muy, digamos, notable, valioso en estas disposiciones de apoyo a pymes va a ser que casi el 50 o 60% de las ayudas, de los apoyos, instrumentos concretos en cómo pueden las pymes acceder a las cadenas de valor en la región, van a tratar de hacerlo a través de plataformas digitales y de Internet, para que las pymes no tengan que estar haciendo peregrinaciones por oficinas, recorriendo, haciendo un recorrido para visitar a muchas autoridades, sino que esto puedan lograrlo, digamos, a través de plataformas electrónicas y en esa forma tratar de darle eficacia desde el principio. En un siguiente tema, es clave, digamos, este es el corazón de los tratados de libre comercio, el acceso de bienes a mercado, se llama en casi todos los tratados, y digamos, se ratificaron los compromisos grandes que ya teníamos en el Telecán. El más importante es en las listas de desgravación arancelaria, todo lo que ya había alcanzado un umbral de 0% exento, se va a mantener así. Y hay un nuevo capítulo, yo diría que es quizá el más importante en términos de la visión del SAT actual, en aduanas y en auditoría de comercio exterior. Hay el compromiso concreto de simplificar los obstáculos técnicos y las barreras no arancelarias. A este, digamos, punto le quisiera dedicar un minuto porque es muy importante. De nada sirve que tengamos tratados de libre comercio que desgraven las mercancías a 0% exentas
Si por otro lado, la autoridad aduanera de un país llena de obstáculos técnicos y requisitos la importación de bienes. ¿A qué me estoy refiriendo? A la tendencia que tenemos en México, desafortunadamente, desde hace por lo menos 10 años, esto no es nuevo, a estar llenando el despacho aduanero y las operaciones de comercio exterior de estos y los otros requisitos. Estamos inundados de lo que se llama barreras técnicas o regulaciones no arancelarias, obstáculos técnicos que están prohibidos por la Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de Aduanas. Y sin embargo, en México, a nivel de disposiciones administrativas generales, esto es, las reglas, se despachan con la cuchara grande de las autoridades, llenando de requisitos las importaciones. Por ejemplo, los padrones. Hay que llenar una serie de requisitos a veces muy complejos de cumplir para lograrlos. Y una vez logrados, viven las empresas con la amenaza, con la espada de Damocles encima, de que cualquier día les pueden bajar el switch y quitarles el padrón. Y eso significa, sin aviso previo, suspenderles el padrón, detenerles la operación. Esto hay que decirlo con mucha claridad. Hacer esto está prohibido en la OMA y en la OMC. Los tratados de libre comercio que tenemos firmados hoy, incluido TEMEC desde luego, prohíben este tipo de prácticas. Así que una de las reformas, digamos, urgentes en materia de comercio exterior es hacer una limpieza general de todos los requisitos y las regulaciones que se han venido acumulando en los últimos 10 años, al grado de que hoy hay empresas que cuando van a importar los bienes dicen, preferiría pagar un impuesto a estar teniendo que cumplir con todas estas regulaciones, porque se ha convertido verdaderamente en un problema. En la siguiente lámina tenemos, digamos, una mención importante a destacar para ustedes que son empresas que tienen una operación, digamos, de comercio exterior en el día a día, de lo que es la nueva certificación de origen de TEMEC. En esencia es lo mismo que el Telecán. Hay que llenar una certificación para pedir trato arancelario preferencial en la aduana de importación y obtener con eso la exención de los aranceles. Los grandes cambios, la esencia de los cambios consisten, uno, en que ya no existe un formato como tal, oficial, que debamos llenar para certificar el origen de los bienes y con eso tener acceso al trato preferencial. El nuevo TEMEC dice que tendrá que haber una certificación, pero no se necesita formato. Cada exportador o productor o importador, dentro de un par de años, llenará esos requisitos de la certificación. Y lo que nos dice TEMEC en forma libre, y lo que nos dice TEMEC es que esta certificación puede estar tanto en la factura como en un documento aparte. Y pide 9 puntos. Si podemos ver la siguiente lámina, por favor. Esos 9 puntos se parecen mucho a los que incluía Telecán. Es el nombre del exportador o productor, con sus datos de identificación y contacto, el nombre del exportador, si fuera el caso, si lo conoce, el nombre, la dirección y los datos del importador, y luego la parte central, la descripción de los bienes, siempre hay que nombrarlos bien, y después la clasificación arancelaria a 6 dígitos conforme el sistema armonizado. Y después de eso, bueno, el criterio de calificación de origen, el A, el B, C, D, totalmente originario, totalmente unido, totalmente fabricado con bienes de la región o con otros incorporados, etcétera. Y también hay que señalar, digamos, si la certificación cubre un periodo de tiempo o es solamente para una operación. Hay que firmar esta certificación y hay que escribir una breve leyenda que está, digamos, al final de la lámina, en el punto 9, en donde se manifiesta que los bienes, que esta declaración es verdadera, que los bienes califican como originarios,
etcétera, etcétera. Esta, digamos, es la novedad de TEMEC. Ahora, antes en el Telecán estábamos acostumbrados a firmar el certificado, lo expedíamos y lo enviábamos con el embarque hacia la exportación. Hoy TEMEC obliga a que esa firma del certificado tenga de manera simultánea un expediente de origen armado en donde expliquemos todos estos datos de la certificación y soportemos documentalmente por qué está calificando. ¿Esto por qué se hace? Porque en las verificaciones NAFTA, como no había la obligación de armar este expediente de defensa que soportara el certificado, a la hora de las verificaciones, productores y exportadores se tardaban mucho, decían esto necesito juntar la información, me puede tomar semanas o meses, de manera que hoy TEMEC obliga desde el principio, desde que se firma la certificación, a conformar este expediente y tenerlo guardado por lo menos 5 años junto con la certificación. Parece que tenemos por ahí alguna otra lámina, o esta sería la final. Esa es la lámina final. Muchas gracias. Gracias, por su Juan. atención en esta síntesis muy apretada de TEMEC. Muchas gracias, Juan. Fue bastante, un muy buen resumen de todo este largo capítulo que es el tratado. Pero pues tú eres un especialista y si hay preguntas sobre este tema, pues nos dará, podremos con mucho gusto contestarlas. Como les insisto, Juan es un especialista en materia de comercio exterior. Aparentemente no, creo que no hay preguntas, déjeme ver. Ah, sí. Pregunta Leticia, ¿cuál es el compromiso, Juan, del salario mínimo en el TEMEC para el otro año? Bueno, así como tal, un compromiso para toda la industria mexicana no lo hay. Dependiendo del sector en el que esté esa industria, pudiera haber algunos compromisos, pero son regionales, digamos, no nacionales, para lograr el origen. Yo supongo que se refieren al famoso punto de los $15 la hora, donde por sectores industriales se ha visto que no va a representar demasiada problemática, porque al promediar el contenido de valor regional, México pudiera alcanzarlo, insisto, en esos sectores, no es en general. Cada país mantiene su legislación laboral nacional independiente. Muy bien. Si hubiera una pregunta específica sobre el tema, pues por favor hágansela llegar a Juan en materia de este tema de los salarios mínimos. Norma Nayeli nos pide que si podemos compartir la presentación. Entiendo que sí, quienes la deseen la podrán, aquí sí no sé exactamente cuál va a ser el procedimiento, pero sí va a ser compartida la presentación que hicimos el día de hoy. Pregunta Oscar, ¿el tener que reportar esquemas se ha traducido en una disminución del interés de las empresas en hacer planeaciones fiscales? Es una pregunta de Oscar. No sé si Pablo o Ricardo quisieran contestar algo. A ver, déjame ver si ya está mi micrófono abierto. Sí, la realidad de las cosas es que esta reforma va a entrar en vigor totalmente a partir del próximo año. Es decir, la obligación de reportar los esquemas va a estar en vigor a partir de 2021. Sin embargo, los esquemas iniciados o arrancados o implementados en 2020, digamos este año, se van a tener que reportar, pero a partir de 2021. Y todos los esquemas que se venían utilizando y que tuvieron efectos en este año de 2020, también se van a tener que reportar, pero ahí los va a tener que reportar el propio contribuyente. Como les comentaba, la obligación en principio de reportar es de los asesores,
y de manera secundaria de los contribuyentes, pero solo los esquemas anteriores que sigan teniendo efectos los tiene que reportar el propio contribuyente. Ahora, la pregunta es si esto ha disminuido. Es un poco prematuro ahorita, porque, como les digo, todavía apenas las empresas están, digamos, identificando qué es lo que van a tener que reportar. Yo creo que va a cambiar la forma, no tanto que disminuya la forma de, digamos, la generación o el diseño de esquemas, sino va a cambiar la forma, porque ahora necesariamente tiene que ser mucho más cuidadoso, mucho más blindado desde el punto de vista de razones de negocio. Y sí, eventualmente puede redundar en una disminución, pero eso en este momento todavía no lo sabemos, así es cierto. También preguntan para Pablo, ¿nos podría explicar el licenciado Puga qué pasa con las facturas que pueden suponerse falsas de ejercicios anteriores? Sí, bueno, esa es una buena pregunta en términos de retroactividad. Digamos, por la premura de dar digamos, el tema que era muy extenso, me faltó abarcar, digamos, ciertos aspectos, pero uno de ellos es ese. Claramente, la intención de la reforma fiscal, o buena parte de la intención de la reforma, es un combate frontal al fenómeno de la comercialización compra-venta de facturas. De facturas, no es que sean falsas, sino que son facturas reales, pero que no corresponden a operaciones reales o corresponden a operaciones simuladas. Ese es digamos, efectivamente el fenómeno. Porque se habla mucho de facturas apócrifas o facturas falsas. No, las facturas son totalmente reales, hay flujo de efectivo para el pago de dichas facturas, son CFDIs que son timbrados y pasan, pero el problema es la falta de materialidad de las operaciones, es decir, no corresponden a operaciones reales o bien a operaciones simuladas. Ahora, las facturas anteriores, digamos, el delito que ahora ya se establece un delito específico para esa actividad, yo creo que no se puede aplicar a la emisión de facturas anteriores porque se estaría aplicando en forma retroactiva y bueno, eso está prohibido por la Constitución y sobre todo en materia penal es clarísimo que digamos, no se puede castigar con una ley actual una conducta anterior, que sería el caso. Más bien iría más enfocado a las operaciones que se realicen a partir de ese momento. No sé si el fisco lo vaya a querer hacer de esa manera, pero si pretendiera ir hacia atrás a tratar de penalizar o de sancionar o de ejercer la acción penal por la emisión de facturas anteriores, yo creo que habría muchos elementos por parte de quien lo haya hecho, pues de defenderse, digamos, desde el punto de vista de aplicación retroactiva, ¿no? Yo creo que es de aquí para adelante. Pero gracias, ese sería, Pablo. pues, hay bastantes preguntas más, pero en este momento, para beneficio de cumplir con nuestros tiempos, solo les pediríamos que se contestara la siguiente, y es para Ricardo Delgado. ¿La recomendación es atender y contestar las cartas invitación para autocorregirse o solamente cuando encuentres que efectivamente hubo error? Yo creo que, y una recomendación, sí es muy particular, es en la medida de lo posible contestarlas, ¿no? Desde luego tiene que ver la observación contenida en la carta de invitación, porque si es una observación relacionada con inconsistencias entre ingresos o deducciones o retenciones versus lo que está en las declaraciones, el hecho de no contestarlas, si bien no te genera ningún perjuicio, siguiente acto va a ser que a través del buzón tributario te va a llegar una restricción temporal del sello digital. Partiendo de la premisa de que la observación en la carta de invitación es uno de los supuestos contenidos en el 77H bis, ¿no? Entonces yo les diría, en la medida de lo posible, si se tienen los elementos para dar respuesta a las cartas de invitación, que así se haga.
Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pregunta más y con eso concluiríamos. Se sabe, creo que sería ya sea para Pablo y Ricardo, yo creo. ¿Se sabe cuáles fueron los criterios que siguieron las autoridades para definir qué es una operación reportable? No se sabe a ciencia cierta, pero se puede adivinar. Digamos, está muy claro que las autoridades fiscales tienen identificados las estructuras al interior, o sea, tienen gente que las conoce. No sabemos a ciencia cierta si es gente que estuvo antes en la iniciativa privada, pero sin duda sí hay gente al interior del SAT que las tiene perfectamente identificadas, porque a la hora de describir los casos que se deben de reportar, pues uno se da cuenta que tienen conocimiento muy claro de cómo funcionan las estructuras y las operaciones, ¿no? Pero y a partir de eso, en un primer momento hicieron un listado muy extenso de los supuestos que deben reportarse. Era demasiado detallado y demasiado extenso. Después ya en la discusión en la Cámara, se acotó esa lista y quedó, digamos, quedó más reducida, como a la mitad, de los casos que se consideran que deben reportarse, ¿no? Pues esa lista en la ley, yo no viene el caso ahorita entrar a mencionarla, pero el origen pues es gente del propio SAT que las conoce o que las tiene identificadas y que las llevó a la ley, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias a todos los expositores. Creo que fue muy claro todos los puntos y creo que son de mucho interés para nuestros clientes. Estimados invitados e invitadas, les agradecemos mucho que hayan participado en este primer webinar de la firma Copper Wolf. Esperemos les haya sido de su interés y por favor les seguiremos estando en contacto a través de este mecanismo cada mes aproximadamente, si es que no sucede algo importante en el transcurso del tiempo. Pero pues sí les anticipo, por ejemplo, que en los próximos webinars haremos análisis muy específicos, por ejemplo, de devoluciones de impuestos, de cómo buscar eficientar la presentación de las solicitudes de devolución, o estamos pensando también profundizar más en el tema penal fiscal, que es uno de los temas que sabemos que más les preocupa a los empresarios en este momento, y trataremos algunos otros temas como serán temas en materia de derecho corporativo, porque también es una parte fundamental en la operación de las empresas, las estructuras corporativas, las regulaciones corporativas. En fin, les agradecemos mucho. Seguiremos viéndonos por este canal en los próximos días. Hasta luego.